Economía, por Samuelson Norhaus. 18ª edición, leído por Diana Valareso, Universidad UTE, Ecuador. Capítulo 3. Elementos básicos de oferta y demanda. ¿Qué es un cínico? Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. Como el clima, los mercados son dinámicos. Están sujetos a periodos de tormenta y de calma y están en constante evolución. Sin embargo, como ocurre en las predicciones meteorológicas, un estudio cuidadoso de los mercados revelará ciertas fuerzas que subyacen a estos movimientos aparentemente aleatorios. Para predecir los precios y los niveles de producción en mercados individuales, primero se debe dominar el análisis de la oferta y la demanda. Tómese el ejemplo de los precios de la gasolina, que se ilustra en la figura 3.1. Esta gráfica muestra el precio real de la gasolina, o el precio corregido por los movimientos en el nivel general de precios. La demanda de gasolina y de otros derivados del petróleo se elevó de manera drástica después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que la gente se enamoró del automóvil y se mudó en forma creciente a los suburbios. Después, en los años 70, restricciones de la oferta, guerras entre otros productores y revoluciones políticas redujeron la producción, provocando que los precios se elevaran después de 1973 y 1979. En los años siguientes, una combinación entre el ahorro de energía, la disminución del tamaño de los automóviles, el crecimiento de la economía, de la información y la ampliación de la producción en todo el mundo fueron el origen de la caída de los precios del petróleo. La guerra en Irak en 2003 produjo todavía más desajustes en los mercados petroleros. Como muestra la figura 3.1, el precio real de la gasolina a precios de 2003 cayó de alrededor de 2,80 a casi 1,60 dólares el galón a principios de 2004. En su mayor parte, la volatilidad de los precios del petróleo se ha relacionado con las interrupciones en oferta durante las guerras o las revoluciones. ¿Qué hay detrás de estas variaciones dramáticas? La economía tiene una herramienta muy poderosa para explicar tales cambios en el ambiente económico. Se le denomina teoría de la oferta y la demanda, que muestra de qué manera las preferencias del consumidor determinan la demanda de bienes, mientras que los costes para las empresas son el fundamento de la oferta de los bienes. Los aumentos del precio de la gasolina se produjeron porque la demanda de combustible se había incrementado o porque la oferta del petróleo había disminuido. Lo mismo resulta cierto para todos los mercados. Desde las acciones de Internet hasta el diamante o el de la tierra, los cambios en la oferta y la demanda impulsan cambios en la producción y los precios. Si se entiende cómo funciona la oferta y la demanda, se habrá obtenido un gran avance en el entendimiento de la economía de mercado. En este capítulo se introducen los conceptos de oferta y demanda y se analiza la forma en la que operan en los mercados competitivos de bienes individuales. Comenzamos con las curvas de demanda y luego analizamos las curvas de oferta. Con estas dos herramientas básicas observaremos la forma en que se determina el precio de mercado en intersección de estas dos curvas, donde las fuerzas de demanda y de oferta están equilibradas en el movimiento de los precios, el mecanismo de precios, el que equilibra oferta y demanda. Este capítulo termina con algunos ejemplos sobre la forma en que se aplica el análisis de la oferta y la demanda. La función de la demanda. Tanto el sentido común como la observación científica cuidadosa muestran que la cantidad de bienes que los individuos adquieren depende de su precio. Mientras mayor sea el precio de un artículo y todo lo demás se mantiene constante, menos unidades están dispuestos a comprar los consumidores de ese bien. Cuanto más bajo es el precio del mercado, más unidades se compran. Existe una relación definida entre el precio de mercado de un bien y la cantidad demandada del mismo, si todo lo demás permanece constante. Esta relación entre el precio y la cantidad comprada se denomina función de demanda o curva de demanda. Examinemos un ejemplo sencillo. En la tabla 3.1 se presenta una función hipotética de demanda de hojuelas de maíz.
Para cada precio es posible determinar la cantidad que compran los consumidores. Por ejemplo, a $5 la caja, los consumidores compran 9 millones de cajas al año. A un precio menor se compran más hojuelas de maíz. Así, a un precio de $4, la cantidad que se adquiere es de 10 millones de cajas. A un precio incluso menor, P igual a 3, la cantidad demandada, Q, es todavía mayor, 12 millones. Y así sucesivamente. Es posible determinar la cantidad demandada a cada uno de los precios indicados en la tabla 3.1. Curva de la demanda. La representación gráfica de la función de demanda es la curva de la demanda. En la figura 3.2 se muestra la curva de demanda que representa la cantidad demandada de hojuelas de maíz en el eje horizontal y su precio en el vertical. Observe que la cantidad y el precio están inversamente relacionados, es decir, Q aumenta cuando P disminuye. La curva tiene pendiente negativa y va del noroeste hacia el suroeste. Esta propiedad importante recibe el nombre de la ley de demanda con pendiente negativa. Esta se basa en el sentido común y en la teoría económica y ha sido verificada empíricamente para casi todos los bienes: hojuelas de maíz, gasolina, educación universitaria y drogas son solo unos cuantos ejemplos. Ley de la demanda con pendiente negativa. Cuando se eleva el precio de un bien y todo lo demás permanece constante, los compradores tienden a comprar menos cantidad de ese bien. En forma semejante, cuando se reduce el precio y todo lo demás permanece constante, aumenta la cantidad demandada. Por dos razones, cuando el precio se eleva, la cantidad demandada tiende a disminuir. La primera es por el efecto sustitución. Cuando sube el precio de un bien, se sustituye por otros bienes similares. Conforme aumenta el precio de la carne, se come más pollo. La segunda razón por la que un precio superior reduce la cantidad demandada es el efecto ingreso, el cual entra en juego porque cuando el precio se eleva me vuelvo un poco más pobre. Si se duplican los precios de la gasolina, en efecto tengo un ingreso real menor, por lo que naturalmente reduzco mi consumo de gasolina y de otros bienes. Demanda de mercado. Hasta el momento, el análisis de demanda se ha referido a la curva de la demanda. ¿Pero a quién corresponde esta demanda? ¿Es la mía? ¿Es la suya? ¿Es la de todos? El pilar fundamental de la demanda son las preferencias individuales. Sin embargo, en este capítulo siempre nos centraremos en la demanda de mercado, la cual representa la suma total de todas las demandas individuales. La demanda de mercado es lo que se observa en el mundo real. La curva de demanda de mercado se determina cuando se suman las cantidades que demandan todos los individuos a cada uno de los precios. ¿Obedece la curva de demanda de mercado a la ley de la demanda con pendiente negativa? Por supuesto que sí. Por ejemplo, si bajan los precios, estas atraen a nuevos compradores debido al efecto sustitución. Además, una reducción de los precios provocará compras adicionales de bienes por parte de los consumidores existentes debido a tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución. A la inversa, un aumento del precio de un bien provoca que algunos compren menos. El crecimiento explosivo de la demanda de computadoras. Es posible ilustrar la ley de la demanda con pendiente negativa para el caso de las computadoras personales. Los precios de las primeras computadoras eran elevados y su poder computacional era relativamente modesto. Se les encontraba en pocas empresas y en todavía menos hogares. Resulta difícil creer que apenas 20 años los estudiantes escribían la mayoría de sus tareas a mano y hacían la mayoría de sus cálculos a mano o en calculadoras sencillas. Pero los precios de la capacidad de las computadoras se redujeron de manera notable durante las dos últimas décadas. A medida que lo hicieron, nuevos compradores se sintieron atraídos y compraron sus primeras computadoras. Las PC llegaron a utilizarse ampliamente en el trabajo, en la escuela y para divertirse. En los primeros años del siglo XXI, a medida que la utilidad de las computadoras se incrementaba con el desarrollo de Internet, todavía más personas se subieron al carro de la computación. En 2002, las ventas mundiales de computadoras personales alcanzaron un total de 100 millones de unidades.
En la figura 3.3 se muestran los precios y las cantidades de computadoras y equipo periférico en Estados Unidos según los cálculos estadísticos oficiales. Los precios reflejan el costo de comprar computadoras de calidad constante, es decir, toman en cuenta los cambios rápidos en la calidad de la computadora promedio que se adquiere. El lector puede advertir que la caída de los precios, así como en la mejora de los programas informáticos, el mayor beneficio de Internet y del correo electrónico y otros factores han provocado un crecimiento explosivo de la producción de computadoras. Fuerzas detrás de la curva de la demanda. ¿De qué depende la curva de la demanda de mercado de hojuelas de maíz, de gasolina o de computadoras? Toda una variedad de factores influyen en la cantidad que se demandará a un precio determinado. Los niveles promedio de ingreso, el tamaño de la población, los precios y la disponibilidad de bienes relacionados, los gustos individuales, sociales y ciertas características especiales. El ingreso promedio de los consumidores es un determinante clave de la demanda. A medida que aumenta su ingreso, los consumidores tienden a comprar más de casi todo, incluso si los precios no se modifican. La compra de automóviles aumenta marcadamente cuando aumentan los niveles de ingreso. El tamaño del mercado, medido, por ejemplo, por la población, afecta claramente la curva de demanda del mercado. Los 35 millones de personas del estado de California tienden a comprar 35 veces más manzanas y automóviles que el millón de personas de Rhode Island. Los precios y la disponibilidad de bienes relacionados influyen en la demanda de un bien. Existe una conexión particularmente importante entre los bienes, los que tienden a desempeñar la misma función como hojuelas de maíz y avena, lápices y plumas, automóviles grandes y pequeños, o petróleo y gas natural. La demanda del bien A tiende a ser baja si el precio del producto sustituido B es bajo. Por ejemplo, si cae el precio de las computadoras, ¿aumentará o disminuirá la demanda de máquinas de escribir? Además de estos elementos objetivos, existe un conjunto de elementos subjetivos que se denominan gustos o preferencias. Los gustos representan una variedad de características históricas y culturales. Pueden reflejar necesidades psicológicas o fisiológicas auténticas, de líquidos, de amor o de emoción. Y pueden incluir antojos creados artificialmente, cigarros, drogas o automóviles deportivos elegantes. También pueden contener un fuerte elemento de tradición o de religión. Comer carne de res es popular en Estados Unidos, pero está prohibido en la India, mientras que la medusa en curry es un plato exquisito en Japón, pero produciría náuseas a muchos estadounidenses. Por último, influencias especiales afectan la demanda de bienes específicos. La demanda de paraguas es alta en Seattle, donde llueve mucho, pero baja en Phoenix, donde brilla el sol. La demanda de aire acondicionado se eleva en climas cálidos. La demanda de automóviles es baja en Nueva York, donde el transporte público es abundante y estacionarse es una pesadilla. Además, las expectativas sobre condiciones económicas futuras, sobre todo los precios, pueden tener un efecto importante en la demanda. Los determinantes de la demanda se resumen en la tabla 3.2, la cual utiliza los automóviles como ejemplo. Desplazamientos de la demanda. A medida que evoluciona la vida económica, la demanda cambia sin cesar. Las curvas de demanda permanecen inmóviles solo en los libros de texto. ¿Por qué se desplaza la curva de la demanda? Porque cambian otras influencias o factores distintos al precio del bien. Veamos un ejemplo de la forma en que una modificación de una variable, que no es el precio, provoca un desplazamiento de la curva de la demanda. Sabemos que el ingreso medio de los estadounidenses se elevó mucho durante la larga expansión económica de los años 90, debido a que el efecto ingreso sobre la demanda de automóviles es muy fuerte. Esto implica que la cantidad de automóviles demandada de cada precio aumentará. Por ejemplo, si el ingreso medio se eleva 10%, la cantidad demandada a un precio de 10.000 puede aumentar de 10 a 12 millones de unidades. Esto significa un desplazamiento de la curva de la demanda debido a que el aumento
de la cantidad demandada refleja factores distintos al precio del bien. El efecto neto de los cambios en las fuerzas o factores subyacentes es lo que se denomina aumento de demanda. En la figura 3.4 se representa un aumento de la demanda de automóviles mediante un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Observe que el desplazamiento significa que se compran más automóviles a cada uno de los precios. Usted puede comprobar que ha entendido lo anterior si responde las siguientes preguntas. Un invierno cálido desplazará la curva de demanda de aceite para calefacción hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Qué le sucederá a la demanda de boletos para el béisbol si los jóvenes pierden el interés en este deporte y prefieren ver básquetbol? Si se produce una caída importante del precio de las computadoras personales, ¿qué le sucederá a la demanda de máquinas de escribir? ¿Qué le sucede a la demanda de educación universitaria si los salarios de los empleos administrativos caen mientras que la demanda? Toma el ejemplo de las pizzas. Cuando aumenta el ingreso, los consumidores quieren comprar más pizzas, incluso si los precios no se modifican. Cuando cambian algunos factores distintos del precio del bien y afectan la cantidad que se compra, estos cambios reciben el nombre de desplazamientos de la demanda. La demanda aumenta o disminuye cuando la cantidad demandada a cada precio aumenta o disminuye. Figura 3.1. Los precios de la gasolina varían cuando cambia la demanda y la oferta. Los precios de la gasolina han fluctuado en forma muy pronunciada durante las últimas 4 décadas. Las reducciones de oferta en los años 70 produjeron dos dramáticas perturbaciones petroleras, las cuales provocaron precaución y preocupación social y demandas por mayor regulación. Las reducciones de demanda derivadas de las nuevas tecnologías para ahorrar energía provocaron la prolongada caída de precios después de 1980. Las guerras contra Irak fueron el origen de los aumentos del precio en 1990 y en 2003. Las herramientas de oferta y demanda son cruciales para entender estas tendencias. Figura 3.2. Una curva de demanda con pendiente negativa relaciona la cantidad demandada y el precio. En la curva de la demanda de hojuelas de maíz, el precio P se mide en el eje vertical, mientras que la cantidad demandada, Q, se mide en el eje horizontal. Cada par Q-P de cifras de la tabla 3.1 se grafica como un punto y luego una curva suave pasa a través de los puntos para darnos una curva de demanda, DD. La pendiente negativa de la curva de demanda ilustra la ley de demanda con pendiente negativa. Figura 3.3. La caída de los precios de las computadoras ha provocado un enorme crecimiento de su capacidad operacional. Los precios de las computadoras y dispositivos periféricos, como las impresoras, se miden en términos del costo de adquirir una canasta dada de características, como memoria o velocidad de cálculo. El precio de la capacidad operacional ha caído a su milésima parte de 1963. Los precios a la baja, los mayores ingresos y la creciente variedad de usos han conducido a un crecimiento de 100.000, 50.000 veces la cantidad de computadoras producidas. Figura 3.4. Aumento de demanda por automóviles. A medida que se modifican los elementos que subyacen a la demanda de automóviles resulta afectada. Aquí se observa el efecto de un aumento de ingreso promedio, de la explosión demográfica y de la reducción de precios de la gasolina sobre la demanda de automóviles. A este desplazamiento de la curva de la demanda se le denomina aumento de la demanda. Figura 3.5. La curva de oferta relaciona la cantidad ofrecida y el precio. La curva de oferta presenta las partes de precios y cantidades de la tabla 3.3. La curva suave que pasa por todos estos puntos de la curva de oferta con pendiente positiva o. La función de la oferta. Pasemos ahora de la demanda de la oferta. El lado de la oferta de un mercado se refiere normalmente a los términos en los que las empresas producen y venden sus productos. La oferta de tomate nos dice que la cantidad que se venderá a cada precio.
Más concretamente, la función de oferta relaciona la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado si todo lo demás permanece constantemente. Cuando se analiza la oferta de un bien, lo que se mantiene constante incluye precios de los insumos, precios de bienes relacionados y políticas del Estado. La función de la oferta, o curva de la oferta, de un bien muestra la relación entre su precio de mercado y la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a producir y vender, manteniendo el resto constante. Curva de la oferta. En la tabla 3.3 se muestra una función hipotética de la oferta de hojuelas de maíz. En la figura 3.5 se presentan estos datos en forma de una curva de oferta, los cuales muestran que el precio de $1 no se producirán hojuelas de maíz en lo absoluto. A un precio tan bajo, los productores de cereales prefieren dedicar sus fábricas a la producción de otro tipo de cereal, como las hojuelas de salvado, que les significará un beneficio mayor que las hojuelas de maíz. A medida que aumenta el precio de las hojuelas de maíz, se producirá más de este bien. Cuando el precio sube aún más, a los productores les resulta rentable contratar más trabajadores y comprar más máquinas automatizadas para producir y envasar hojuelas de maíz, e incluso construir más fábricas. Esto significa que, a precios de mercado más altos, puede aumentar la producción de hojuelas de maíz. En la figura 3.5 se muestra el caso representativo de la curva de oferta de un bien individual con pendiente positiva. Una razón importante para tener pendiente positiva es la ley de rendimientos decrecientes, concepto en el que profundizaremos más adelante. El vino ilustra esta ley. Si la sociedad desea más vino, entonces tendrá que añadirse el trabajo adicional a la cantidad limitada de tierra apta para el cultivo de uvas para vino. Cada trabajador adicional produce una cantidad cada vez menor de producto. Por lo tanto, el precio necesario para lograr una producción adicional de vino es mayor. Al elevar el precio de este, la sociedad puede convencer a los productores de vino de que produzcan y vendan más vino. La curva de oferta de vino tiene, por lo tanto, pendiente positiva. El mismo razonamiento se aplica a otros bienes. Fuerzas que subyacen a la curva de la oferta. Cuando se analizan las fuerzas que determinan la curva de la oferta, el concepto fundamental que hay que entender es que los productores ofrecen bienes no por diversión ni por caridad, sino para obtener un beneficio. Un elemento importante que se encuentra detrás de la curva de la oferta es el coste de producción. Cuando los costes de producción de un bien son bajos en relación con el precio de mercado, resulta rentable para los productores ofrecer una mayor cantidad de ese bien. Cuando los costes son altos en relación con el precio, las empresas producen poco, se dedican a producir otros bienes o es posible salen de esa industria. Los costes de producción dependen fundamentalmente de los precios de los insumos y de los adelantos tecnológicos. Los precios de insumos como el trabajo, la energía o la maquinaria tienen obviamente una influencia muy importante en el coste para generar un nivel dado de producción. Por ejemplo, cuando los precios del petróleo se elevaron vertiginosamente en la década de los años 70, subió el precio de la energía para los productores, aumentaron sus costes de producción y redujeron su oferta. En cambio, como los precios de las computadoras se redujeron durante las últimas 3 décadas, las empresas sustituyeron cada vez alguno de sus insumos por procesos computarizados, como por ejemplo en la nómina o en las operaciones de contabilidad, lo cual aumentó su oferta. Los adelantos tecnológicos son un determinante igual de importante que los costes de producción. Estos consisten en cambios que reducen la cantidad de insumos necesarios para producir la misma cantidad de producto. Tales adelantos incluyen todo, desde avances científicos importantes hasta mejores aplicaciones de la tecnología existente o sencillamente la reorganización del flujo de trabajo. Por ejemplo, durante la última década, los productores han incrementado de manera notable su nivel de eficiencia. Se requieren en menos horas de trabajo para producir un automóvil hoy en día que los que se requería hace una década. Este adelanto permite a las empresas producir más automóviles al mismo coste. Otro ejemplo. Si el comercio por Internet le permite a los compradores comprar más fácilmente los precios de los insumos necesarios,
se reducirá el coste de la producción. Sin embargo, los costes de producción no constituyen el único ingrediente que se incorpora en la curva de oferta. A esta también le afectan los precios de bienes relacionados, sobre todo los bienes que son productos alternativos del proceso de producción. Si sube el precio de un sustituto, se reducirá la oferta de otro sustituto. Por ejemplo, es común que las fábricas de automóviles fabriquen distintos modelos en la misma planta. Si hay más demanda de un modelo y se eleva su precio, cambiarán una parte de sus líneas de ensamble para fabricar ese modelo y se reducirá la oferta de los demás. O bien, si la demanda y el precio de los camionetos aumentan, toda la fábrica se transformará para producirlas y la oferta de automóviles se reducirá. La política gubernamental también tiene un efecto importante en la curva de oferta. Restricciones ambientales y de salud determinan qué tecnologías se pueden utilizar, mientras que los impuestos y las leyes de salario mínimo pueden elevar significativamente los precios de los insumos. En el mercado local de electricidad, la regulación del Estado influye tanto en la cantidad de empresas que pueden competir como en otros los precios que cobran. Las políticas comerciales del Estado tienen un efecto muy importante en la oferta. Por ejemplo, cuando un acuerdo de libre comercio abre el mercado estadounidense al calzado mexicano, se incrementa la oferta total del calzado en Estados Unidos. Finalmente, algunos factores especiales también influyen en la curva de oferta. El clima afecta significativamente a la agricultura y a la industria de esquí. La industria de las computadoras se ha caracterizado por su constante innovación, lo cual ha generado un flujo continuo de productos nuevos. La estructura de mercado afecta a la oferta. Finalmente, las expectativas sobre los precios futuros a menudo influyen significativamente en las decisiones relacionadas con la oferta. En la tabla 3.4 se muestran las determinantes importantes de la oferta, para lo cual se utilizan los automóviles como ejemplo. Desplazamientos de la oferta. Las empresas modifican constantemente la combinación de productos y servicios que ofrecen. ¿Qué hay detrás de estos cambios en el comportamiento de la oferta? Cuando las variaciones de factores distintos del precio del bien afectan a la cantidad que se ofrece, estos cambios se denominan desplazamientos de la oferta. La oferta aumenta o disminuye cuando aumenta o disminuye la cantidad ofrecida a cada uno de los precios de mercado. Cuando varían los precios de los automóviles, los productores modifican su producción y la cantidad ofrecida, pero la oferta y la curva de oferta no se desplazan. Por el contrario, cuando cambian otras características que afectan a la oferta, ésta se modifica y su curva se desplaza. Expliquemos los desplazamientos de oferta con un ejemplo del mercado de automóvil. La oferta aumentaría si la introducción del diseño y la fabricación computarizados, si que disminuyen costos, redujera el trabajo necesario para fabricar automóviles, si los trabajadores del sector aceptaran un recorte salarial, si los costos de producción fueran más bajos en Japón o si el Estado eliminara algunas de las regulaciones sobre el ambiente a las que está sometida la industria. Cualquiera de estos elementos elevaría la oferta de automóviles en Estados Unidos a cada uno de los precios. En la figura 3.6 se presenta un aumento en la oferta de automóviles. Usted puede comprobar lo que ha entendido acerca del desplazamiento de la oferta si responde las siguientes preguntas. ¿Qué le sucedería a la curva de oferta mundial del petróleo si una revolución en Arabia Saudita provocara una reducción de la producción? ¿Qué le pasaría a la oferta de ropa si Estados Unidos impusiera aranceles sobre las importaciones de ropa provenientes de China? ¿Qué ocurriría con la curva de oferta de computadoras si Intel introduce un nuevo microprocesador que aumenta dramáticamente la velocidad de procesamiento de información? Recordatorio sobre los desplazamientos de las curvas y los movimientos sobre las curvas. Cuando responda a las preguntas anteriores, asegúrese de recordar la diferencia entre movimientos sobre una curva y los desplazamientos de esta. Regresa a la curva de precios de la gasolina de la figura 3.1. Cuando el precio del petróleo se elevó y su producción se redujo debido a disturbios políticos en los años 70, estos cambios se derivaron
de un desplazamiento hacia adentro de la curva de oferta. Cuando las ventas de gasolina se redujeron como respuesta a un precio mayor, ese fue un movimiento sobre la curva de demanda. La historia de los precios y cantidades en computadoras que se muestra en la figura 3.3 parece un desplazamiento de la oferta o un desplazamiento de la demanda. La pregunta 8, que se incluye al final de este capítulo, explora esta pregunta con mayor profundidad. ¿Cómo describiría usted un aumento de la producción de pollo que fue inducido por un aumento de los precios de este bien? ¿Qué hay del caso de un aumento de producción de pollo debido a una reducción de precio de su alimento? Figura 3.6. Aumento de la oferta de automóviles. A medida que caen los costes de producción, aumenta la oferta de automóviles. Por lo tanto, a cada precio los productores ofrecerán más automóviles y la curva de oferta se desplazará hacia la derecha. ¿Qué le sucedería a la curva de oferta si el Congreso impusiera una cuota restrictiva a las importaciones de automóviles? Equilibrio de la oferta y la demanda. Hasta este momento se han considerado la oferta y la demanda en la forma aislada. Conocemos las cantidades que se desean comprar y vender voluntariamente a cada precio. Hemos observado que los consumidores demandan distintas cantidades de hojuelas de maíz, automóviles y computadoras en función de los precios de estos bienes. Igualmente, los productores ofrecen voluntariamente distintas cantidades de estos y otros bienes según su precio. Pero, ¿cómo podemos analizar simultáneamente ambos lados del mercado? La respuesta es que la oferta y la demanda interactúan para producir un precio y una cantidad de equilibrio, o un equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado se presenta el precio y cantidad en las que las fuerzas de oferta y demanda están en equilibrio. Al precio de equilibrio, la cantidad que los compradores quieren comprar es exactamente igual a la cantidad que los vendedores quieren vender. La razón por la que esto se llama equilibrio es porque cuando las fuerzas de oferta y demanda están balanceadas, no existe motivo alguno para que el precio suba o baje, siempre y cuando el resto se mantenga constante. Examinemos el ejemplo de las hojuelas de maíz de la tabla 3.5 para ver la forma en que oferta y demanda determinan el equilibrio de mercado. Las cifras de esta tabla proceden a las tablas 3.1 y 3.3. Para encontrar el precio y la cantidad de mercado, se busca un precio que iguale la cantidad que se desea comprar a la que se desea vender. Si se intenta un precio de 5 por caja, ¿este permanecerá fijo durante mucho tiempo? Claramente no lo haría. Como muestra la fila A de la tabla 3.5, si el precio fuera de 5, a los productores les gustaría vender 18 millones de cajas anualmente, mientras que los demandantes solo querrían comprar 9. La cantidad ofrecida a 5 superior a la demanda, por lo que se almacenarían grandes cantidades de cajas, de hojuelas de maíz en los supermercados. Dado que habría muy pocos consumidores a la caza de demasiadas hojuelas de maíz, el precio tendería a bajar, como se muestra en la columna 5 de la tabla 3.5. Probemos con 2. ¿Este precio provoca que el mercado se vacíe? Una rápida mirada a la fila D basta para ver que a ese precio el consumo es superior a la producción. A ese precio comenzarían a desaparecer las hojuelas de maíz de los estantes. Al competir los consumidores para obtener sus deseadas hojuelas, presionarán a la alza del precio de las mismas, como se muestra en la columna 5 de dicha tabla. Podríamos probar con otros precios, pero es fácil observar que la respuesta es 3, es decir, la fila C de la tabla 3.5. A 3, la demanda deseada por los consumidores es exactamente igual a la producción deseada por los productores, a saber, 12 unidades. Solamente a un precio de 3, los consumidores y los productores tomarán decisiones coherentes. El equilibrio de mercado se presenta en el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En ese equilibrio, el precio no tiende ni a subir ni a bajar. Este precio también se denomina precio que vacía el mercado, lo que significa que se satisfacen todos los pedidos de oferta y demanda, y se vacían los libros de pedidos y demandantes y oferentes están satisfechos.
El equilibrio con curvas de oferta y demanda. A menudo mostramos el equilibrio de mercado por medio de una gráfica de oferta y demanda, como la que se presenta en la figura 3.7. En esta se grafican la curva de la oferta de la figura 3.5 con la curva de la demanda de la figura 3.2. Graficarlas es posible porque se dibujan exactamente con las mismas unidades en cada uno de los ejes. El equilibrio de mercado se encuentra cuando se determina el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. El precio de equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y demanda, a saber, en el punto C. ¿Cómo sabemos que la intersección de las curvas de oferta y demanda se encuentra en el equilibrio de mercado? Repitamos nuestro experimento anterior. Comencemos con el precio alto inicial de 5 por caja que se muestra en el extremo superior del eje de precios de la figura 3.7. A este precio, los productores desean vender más que los consumidores desean comprar. El resultado es un excedente, es decir, un exceso de la cantidad ofrecida sobre la demandada que se muestra en la figura mediante la línea de color negro llamada excedente. Las flechas indican la dirección en la que tiende a variar el precio cuando hay un excedente en el mercado. A un precio más bajo, por ejemplo, de 2 por caja, el mercado muestra escasez, es decir, un exceso de la cantidad demandada sobre la ofrecida, lo que se muestra en este caso mediante la línea de color negro denominada escasez. En condiciones de escasez, la competencia entre compradores por bienes limitados provoca un aumento del precio, como se muestra en la figura con las flechas hacia arriba. Ahora vemos que la relación de fuerzas o equilibrio de la oferta y la demanda se encuentran en el punto C, en el que se intersectan las curvas de oferta y demanda. En ese punto, en el que el precio es 3 por caja y la cantidad es 12 unidades, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. No hay escasez o excedente. No hay tendencia en el precio para subir o bajar. En el punto C y solamente en el punto C, las fuerzas de oferta y demanda están en equilibrio y el precio se ha establecido en un nivel sostenible. El precio y la cantidad de equilibrio se encuentran cuando la cantidad que se ofrece voluntariamente es igual a la cantidad que se demanda voluntariamente. En un mercado competitivo, este equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de la oferta y la demanda. Al precio de equilibrio no hay escasez ni excedente. Efecto de un desplazamiento de la oferta o de la demanda. El análisis del mecanismo de oferta y demanda puede hacer mucho más que indicarnos dónde está el precio y la cantidad de equilibrio. También puede utilizarse para predecir el efecto en los precios y en las cantidades provocada por cambios en las condiciones económicas. Modifiquemos nuestro ejemplo para analizar un bien esencial, el pan. Suponga que una racha de mal tiempo eleva el precio del trigo, ingrediente clave en la elaboración de pan. Este evento desplaza la curva de oferta de pan hacia la izquierda, lo cual se muestra en la figura 3.8a por el desplazamiento de O raya O raya, punto. En cambio, la curva de demanda no se ha desplazado porque el clima casi no afecta la demanda de sándwich de los consumidores. ¿Qué sucede en el mercado de pan? Una mala cosecha provoca que los panaderos produzcan menos pan al precio anterior, por lo que la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida. Por lo tanto, aumenta el precio del pan y se incentiva su producción, con lo cual crece la cantidad que se ofrece, al mismo tiempo que se desincentiva el consumo y se reduce la cantidad demandada. El precio continúa subiendo hasta que en el nuevo precio de equilibrio la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales nuevamente. Como se muestra en la figura 3.8a, el nuevo equilibrio se encuentra en F, la intersección de la nueva curva de oferta O raya y la curva original de demanda. Así, una mala cosecha o cualquier desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta eleva los precios y por la ley de la demanda con pendiente negativa se reduce la cantidad demandada. Suponga que una nueva tecnología de la panadería reduce los costos de producción de pan y por lo tanto aumenta su oferta. Esto significa que la curva de la oferta se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. Dibuje una nueva curva, o raya raya, así como el nuevo punto de equilibrio
E raya raya raya. ¿Por qué el precio de equilibrio es menor y la cantidad de equilibrio mayor? El mecanismo de la oferta y la demanda también puede utilizarse para analizar cómo influyen los cambios de demanda en el equilibrio del mercado. Supongamos que el ingreso de las familias aumenta significativamente, de tal manera que todo el mundo quiere comer más pan. Esto se representa en la figura 3.8b como un desplazamiento de demanda, en el que los consumidores demandan una cantidad mayor de pan a cada nivel de precios. Así, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha de DD a D raya D raya. El desplazamiento de demanda provoca una escasez de pan al precio anterior. Se desencadena una lucha por pan y se forman largas colas en las panaderías. Los precios suben hasta que la oferta y la demanda estén en equilibrio a un precio más alto. Gráficamente, el aumento de demanda ha desplazado el equilibrio de mercado de E a E raya raya en la figura 3.8b. En los dos ejemplos de desplazamiento, el de la oferta y el de la demanda, ha cambiado una variable que subyace a la curva de demanda o a la curva de oferta. En el caso de la oferta, puede haber cambiado la tecnología o los precios de los insumos. En cuanto a la demanda, una de las características que afectan la demanda del consumidor, ingresos, población, precios de los bienes relacionados o gustos, se modificó, por lo que se desplazó función de demanda, vea tabla 3.6. Cuando se modifican los elementos que subyacen a la demanda o a la oferta, se producen desplazamientos de la demanda o de la oferta y cambios en el precio y la cantidad de equilibrio de mercado. Interpretación de los cambios en precio y cantidad. Volvamos a nuestro ejemplo, del pan. Supongamos que acudimos a la tienda y vemos que se ha duplicado su precio. Este incremento de precio significa que ha aumentado la demanda de pan o que se ha encarecido la producción. La respuesta correcta es que sin más información no lo sabemos. Podría ser una cosa u otra, incluso ambas. Veamos otro ejemplo. Si se venden menos boletos de avión, se debe a que las tarifas aéreas se han elevado o que la demanda de viajes aéreos han caído. Las líneas aéreas tendrán bastante interés en saber cuál es la respuesta a esta pregunta. Los economistas se enfrentan constantemente a este tipo de cuestionamientos. Cuando los precios o las cantidades se modifican en un mercado, la situación refleja una variación por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Algunas veces, en situaciones sencillas, el análisis simultáneo del precio y la cantidad nos da una pista y nos permite saber si es la curva de oferta la que se ha desplazado o la curva de demanda. Por ejemplo, un aumento de precio del pan acompañado de una disminución de la cantidad sugiere que la curva de oferta se ha desplazado hacia la izquierda, una reducción de oferta. Un aumento del precio acompañado de un incremento de la cantidad indica que la curva de demanda de pan probablemente se ha desplazado hacia la derecha, un aumento de demanda. Este análisis se ilustra en la figura 3.9. La cantidad aumenta tanto en el panel A como en el B, pero en A el precio sube y en B baja. La figura 3.9a muestra el caso de un aumento de la demanda o un desplazamiento de la curva de la demanda. Como consecuencia del desplazamiento, la cantidad demandada de equilibrio aumenta de 10 a 15 unidades. En la figura 3.9b se muestra un movimiento sobre la curva de demanda. En este caso, un desplazamiento de la oferta cambia el equilibrio de mercado del punto E al punto E raya raya. Como consecuencia, la cantidad demandada cambia de 10 a 15 unidades, pero la demanda no se modifica en este caso. En vez de ello, la cantidad demandada aumenta a medida que los consumidores se mueven sobre la curva de demanda de E a E raya raya en respuesta a la variación y el precio. El escurridizo concepto de equilibrio. El concepto de equilibrio es uno de los más escurridizos en economía. El equilibrio nos resulta familiar en nuestra vida diaria cuando vemos, por ejemplo, una naranja en reposo en el fondo de un frutero o un péndulo en reposo. En economía, el equilibrio significa que las distintas fuerzas que operan en un mercado están balanceadas,
por lo que el precio y la cantidad resultantes concilian los deseos de los compradores y de los vendedores. Un precio muy bajo significa que las fuerzas no están en equilibrio, que las fuerzas que atraen a la demanda son superiores a las que atraen a la oferta, por lo que hay un exceso de demanda, es decir, una escasez. También sabemos que un mercado competitivo es un mecanismo para producir el equilibrio. Si el precio es muy bajo, los demandantes lo presionarán en la alza hasta que alcance el nivel de equilibrio. Sin embargo, el concepto de equilibrio es engañoso. Como se observa en la afirmación de un destacado experto, no me des una cátedra sobre el equilibrio entre oferta y demanda. La oferta de petróleo siempre es igual a la demanda de petróleo. Sencillamente, no puedes distinguir una de otra. Este experto tiene razón desde el punto de vista contable. Es evidente que las ventas de petróleo registradas por los productores deben ser exactamente iguales a las compras registradas por los compradores. Pero esta evidencia aritmética no puede derogar las leyes de oferta y la demanda. Y lo que es más importante, si fracasamos en entender la naturaleza del equilibrio económico, no podemos esperar entender la manera en la que distintas fuerzas afectan al mercado. En economía, nos interesa saber la cantidad de ventas que vaciarán el mercado, esto es, la cantidad de equilibrio. También deseamos conocer el precio al que los consumidores comprarán voluntariamente lo que los productores venderán voluntariamente. Solo a este precio ambas partes estarán satisfechas con sus decisiones. Solo a este precio y cantidad, el precio y la cantidad no tenderán a modificarse. Solo si se examina el equilibrio de la oferta y la demanda podemos entender paradojas como el hecho de que la inmigración quizás no reduzca los salarios en las ciudades afectadas, quizás los impuestos a la tierra no elevarán las rentas y las malas cosechas elevarán los ingresos de los agricultores. Oferta, demanda e inmigración. Un ejemplo notable y fascinante de oferta y demanda, lleno de complejidades, es el papel de la inmigración en la determinación de los salarios. Si se le pregunta a la gente, probablemente responderá que, con seguridad, la inmigración hacia California y Florida disminuye los salarios de los trabajadores de esas regiones. Se trata simplemente de oferta y demanda. Quizás señalen la figura 3.10a, la cual muestra un análisis de oferta y demanda de la inmigración. De acuerdo con este, la inmigración hacia una región desplaza la curva de oferta de trabajo hacia la derecha y presiona los salarios a la baja. Un análisis económico cuidadoso sobre el caso arroja dudas sobre razonamiento sencillo. En un estudio reciente de la evidencia se llegó a la siguiente conclusión. El efecto de la inmigración en los resultados del mercado laboral local es muy reducido. No existen pruebas de reducciones económicamente significativas en el empleo local. En la mayor parte de los análisis empíricos se ha encontrado que un aumento de 10% de la fracción de la población inmigrante reduce los salarios locales en 1% como máximo. ¿Cómo explicar el pequeño efecto de la inmigración en los salarios? Los economistas que se ocupan del mercado de trabajo subrayan la gran movilidad geográfica de la población estadounidense. Esto implica que los nuevos inmigrantes rápidamente se extenderán por todo el país. Una vez que lleguen, se pueden mudar a ciudades en las que pueden obtener empleo. Las trabajadoras tienden a irse a aquellas poblaciones en las que demanda de trabajo ya está en aumento debido a una fuente economía local. Este razonamiento se ilustra en la figura 3.10b, donde se asocia un desplazamiento de la oferta de trabajo a O raya con una curva de demanda superior de raya. El nuevo salario de equilibrio en E raya raya es el mismo que el salario original en E. Otro factor es que los residentes nacidos en la localidad pueden mudarse cuando lleguen los inmigrantes, por lo que la oferta total del trabajo no se modifica. Este efecto dejaría la curva de oferta de trabajo en su posición original y sin cambio en los salarios. La inmigración constituye un buen ejemplo para demostrar el poder del sencillo mecanismo de la oferta y la demanda. Figura 3.7.
El equilibrio de mercado se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y de demanda. El precio y la cantidad de equilibrio de mercado se encuentran en la intersección de las curvas de la oferta y de la demanda. A un precio de 3 con el punto C, las empresas ofrecen voluntariamente lo que los consumidores demanden voluntariamente. Cuando el precio es muy bajo, por ejemplo 2, la cantidad demandada es mayor que la ofrecida y tenemos escasez. En este caso, los precios suben hasta alcanzar el equilibrio. ¿Qué ocurre cuando el precio es 4? Figura 3.8. Los desplazamientos de oferta o demanda alteran el precio y la cantidad de equilibrio. A. Si la oferta se desplaza hacia la izquierda, hay escasez el precio inicial. El precio subirá hasta que las cantidades que se compran y vendan voluntariamente sean iguales en el nuevo punto de equilibrio E-punto B. El desplazamiento de la curva de demanda provoca un exceso de demanda. El precio tiende a la alza a medida que el precio y la cantidad de equilibrio asciendan a E-. Figura 3.9. Desplazamientos de las curvas y movimientos sobre las curvas. Supongamos que el equilibrio inicial se encuentra en E con una cantidad de 10 unidades. En A, un aumento de la demanda, es decir, un desplazamiento de la curva de la demanda, produce un nuevo equilibrio bajo de 15 unidades en E-. En B, un desplazamiento de oferta resulta en un movimiento sobre la curva de la demanda de E a E'. Figura 3.10. Efecto de la inmigración sobre los salarios. En A, los nuevos inmigrantes provocan que la curva de la oferta de trabajo se desplace de OO a O', con lo que se reducen los salarios de equilibrio. Pero es más frecuente que los inmigrantes se dirijan a ciudades donde los mercados de trabajo estén en expansión. Entonces, como se muestra, en B, los cambios salariales son pequeños si el aumento de la oferta se produce en los mercados de trabajo en los que la demanda está en aumento. Racionamiento basado en los precios. Hagamos un recuento de lo que logra el mecanismo de mercado. Al determinar los precios y las cantidades de equilibrio, asigna o raciona los bienes escasos de la sociedad entre sus usos posibles. ¿Quién se encarga del racionamiento? ¿Un consejo de planificación? ¿El Congreso? ¿El presidente? No. El mercado a través de las interacciones de la oferta y la demanda. A este mecanismo se le denomina racionamiento a través de la billetera. ¿Qué bienes se producen? Esta pregunta se responde con las señales de los precios de mercado. Los precios altos del petróleo estimulan su producción, mientras los precios bajos de los alimentos incentivan a sacar a los recursos productivos de la agricultura. Los que tienen más votos monetarios tienen más influencia sobre los tipos de bienes que se producirán. ¿Para quién se producen los bienes? El poder de la billetera dicta la distribución del ingreso y del consumo. Los que tienen ingresos más altos terminan en casas más grandes, más ropa y vacaciones más prolongadas. Con el respaldo del dinero, las necesidades que se experimentan con mayor urgencia se satisfacen a través de la curva de la demanda. Incluso la pregunta del cómo es respondida por la oferta y la demanda. Cuando los precios del maíz son bajos, no es redituable para los agricultores utilizar tractores y sistemas costosos de irrigación. Cuando los precios del petróleo son altos, las empresas petroleras perforan en aguas profundas lejos de la costa y utilizan técnicas sísmicas novedosas para encontrar petróleo. Con esta introducción a la oferta y la demanda, empecemos a entender la forma en que los deseos por los bienes, expresados a través de las demandas, interactúan con los costes de los bienes, reflejados en las ofertas. Estudios más detallados profundizarán nuestra comprensión de estos conceptos y mostrarán cómo se pueden utilizar estas herramientas en otras áreas importantes. Pero incluso esta primera revisión servirá como herramienta indispensable para interpretar el mundo económico en el que vivimos. Resumen. 1. El análisis de la oferta y la demanda muestra cómo un mecanismo de mercado resuelve los tres problemas: de qué, cómo y para quién. El mercado combina las demandas y las ofertas. La demanda proviene de los consumidores que distribuyen sus votos monetarios entre los bienes y servicios disponibles.
mientras que las empresas ofrecen los bienes y servicios con el objetivo de maximizar sus beneficios. A. La función de la demanda. 2. La función de la demanda muestra la relación entre la cantidad demandada y el precio de un bien, siempre que todo lo demás se mantenga constante. Esta función, que se representa gráficamente con la curva de la demanda, mantiene constantes otras cosas, como ingresos familiares, gustos y precios de otros bienes. Casi todos los bienes obedecen la ley de demanda con pendiente negativa, según la cual la cantidad demandada de un bien disminuye cuando sube su precio. Esta ley se representa mediante una curva de demanda con pendiente negativa. 3. Hay muchos elementos detrás de la función de demanda de mercado: ingresos familiares promedio, población, precios de bienes relacionados, gustos y características especiales. Cuando estos se modifican, la curva de demanda se desplaza. B. La función de la oferta. 4. La función de la oferta o curva de oferta proporciona la relación entre la cantidad de un bien que los productores desean vender. Todo lo demás permanece constante, y el precio de este bien. En general, la cantidad que se ofrece responde positivamente al precio, por lo que la curva de oferta tiene pendiente positiva. 5. Elementos distintos al precio del bien también afectan su oferta. La influencia más importante está dada por su constante producción, el cual está determinado por el estado de la tecnología y por los precios de los insumos. Otros elementos que influyen en la oferta son los precios de los bienes relacionados, las políticas gubernamentales y las características especiales. C. Equilibrio de oferta y demanda. 6. El equilibrio de la oferta y la demanda en un mercado competitivo se presenta cuando las fuerzas de la oferta y la demanda están balanceadas. El precio de equilibrio es tal cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. Gráficamente, el equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de la oferta y la demanda, a un precio superior al del equilibrio. Los productores desean vender más de los que los consumidores quieren comprar, lo que da como resultado un exceso de bienes y precios de baja. De manera semejante, un precio muy bajo genera escasez y los compradores presionarán el precio hacia arriba hasta el equilibrio. 7. Los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda modifican el precio y la cantidad de equilibrio. Un aumento de la demanda que desplaza la curva de la demanda hacia la derecha aumentará tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Un aumento de la oferta que desplaza la curva de la oferta hacia la derecha reducirá el precio y aumentará la cantidad demandada. 8. Para utilizar correctamente el análisis de la oferta y la demanda, debemos a. Distinguir un cambio en la demanda o en la oferta, el cual produce un desplazamiento de una de las curvas, de un cambio en la cantidad demandada u ofrecida que representa un movimiento sobre una de las curvas. B. Si todo lo demás permanece constante, lo cual requiere distinguir el efecto de un cambio en el precio del bien del efecto de los cambios en otros factores. Y C. Siempre buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda, el cual se logra en el punto en que fuerzas que actúan sobre el precio y la cantidad están en equilibrio. 9. Los precios determinados por la competencia racionan la oferta limitada de bienes entre los demandantes.